Hemos visto en vídeos anteriores cómo se determinan las funciones y los fallos en RCM. También hemos visto cómo se determinan las causas de los fallos, que en RCM lo denominamos modos de fallo. Pues vamos a ver en este vídeo cómo se evalúan los fallos. La norma SAE J1011 nos dice qué pasos tenemos que seguir si queremos desarrollar una metodología que pueda llamarse RCM, que todos reconozcamos como con ese nombre RCM. Porque recordemos que lo que ocurrió en algún momento fue que se desarrollaron metodologías que trataban de abreviar RCM y que lo desnaturalizaban. Entonces, SAE lo que determinó fue emitió pues una norma de manera que pudiera determinarse cuáles eran los mínimos que tenía que cumplir una metodología para cumplir con el estándar RCM. En esta metodología se describen algunas partes, pero se describe, y es muy interesante, y es el tema del que trata este vídeo, nos dice que tenemos que evaluar las consecuencias de los fallos y los efectos de los fallos. Evaluar las consecuencias de los fallos implica determinar cómo afecta ese fallo a la seguridad, a la prevención de riesgos laborales, a la seguridad de las personas, cómo afecta al medio ambiente, cómo afecta a la producción, cómo afecta a la calidad del producto o cómo afecta a los daños que se producen y a los costes de reparación si llega a producirse ese fallo. La norma no nos dice cómo tenemos que hacer esa evaluación, solo nos dice que tenemos que considerar, tenemos que determinar las consecuencias en cada uno de esos aspectos. La metodología RCM3, que es el desarrollo que ha realizado Renovetec de la metodología RCM descrita en la norma SAE J1011, que deja abiertos muchos aspectos, solo nos dice los mínimos, pero no nos da los detalles y la forma de hacer estas cosas. Bueno, pues RCM3 desarrolla una forma de hacer esto, es una forma que pensamos que es viable, que pensamos que es muy eficaz y sobre todo que cumple perfectamente con lo que nos dice la SAE J1011. La SAE J1011 también nos dice otra cosa muy interesante, que es tenemos que evaluar la probabilidad de que los hechos ocurran. Nos lo dice de una manera un poco vaga, pues nos dice que tenemos que analizar tan solo los hechos que tienen una probabilidad, una posibilidad de que se realicen y tenemos que descartar todos esos hechos que son improbables. En RCM3 lo que hemos pensado es que hay que ir un poquito más allá. Cumpliendo esos mínimos que nos dice la norma, habría que ir un poquito más allá. Y no solo distinguir entre las cosas que son altamente improbables y las cosas que son posibles, sino profundizar dentro de esas que son posibles, profundizar un poco más y hablar de cosas que son poco probables, cosas que son probables y cosas que son muy probables. Por último, la norma SAE J1011 también nos habla de que tenemos que considerar un aspecto importante de los fallos, y es la visibilidad de los fallos. Y tenemos que distinguir entre esos fallos que son ocultos a ojos de operador y los fallos que son visibles a ojos de operador. Todos esos fallos que se están gestando y que el propietario de ese ítem o de esa instalación, el operador de ese ítem o esa instalación, no tiene por qué ser consciente de que ese fallo está existiendo y se está desarrollando, pues a esos fallos los vamos a llamar fallos ocultos. Y lo que nos dice la norma es que tenemos que hacer un tratamiento diferenciado de esos fallos ocultos sobre los fallos visibles. Así que la metodología RCM3 respeta esto que nos dice la norma SAE J1011 sobre distinguir entre fallos ocultos y fallos visibles, y también nos pide que evaluemos la visibilidad del fallo. La metodología RCM3 entonces nos propone que evaluemos tres aspectos. Por un lado, la consecuencia,
por otro lado la probabilidad, por otro lado la visibilidad. Primer aspecto que nos viene a la cabeza es, y realmente, que tenemos que evaluar los fallos o las causas de los fallos. La norma SAE J1011 no nos aclara perfectamente este aspecto. A veces nos habla de fallos, a veces nos habla de modos de fallo. Así que la metodología RCM3 lo que propone es que analicemos las consecuencias en los fallos y analicemos la visibilidad y la probabilidad en los modos de fallo. Cumplimos perfectamente lo que nos dice la norma SAE J1011, pero lo hacemos con un grado de precisión realmente alto. Pues vamos a ver en el software RCM3 cómo se evalúan estos fallos y estos modos de fallo. Entramos en Items, nos metemos en la ficha de este ítem y hemos preparado ya previamente las especificaciones de un equipo. El equipo que hemos elegido en esta ocasión es una torre meteorológica. Una torre meteorológica es una de las torres que se utilizan para medir condiciones atmosféricas, que básicamente lo que miden son temperatura ambiental, humedad relativa, presión ambiental, pluviometría y velocidad y dirección del viento. Se trata de torres de estructuras muy elevadas, dependerá de cuáles sean las características de cada torre, pero en general son torres que pueden tener decenas de metros, que tienen sensores a varias alturas y que tienen como característica curiosa que se puede trepar por ellas, porque si tuviéramos que hacer una acción de mantenimiento, pues una sustitución de un elemento, una verificación, una calibración, alguna tarea, tendríamos que trepar por la torre. Así que vamos a ver cuáles son las características, las especificaciones que hemos pensado para esta torre meteorológica. Ha sido muy sencillo cargar y hacer este ejemplo de esta torre porque previamente teníamos en nuestra base de datos analizada una torre meteorológica, así que hemos cargado una torre meteorológica genérica y lo que hemos hecho ha sido adaptarla a una torre específica. Así que, ¿qué es lo que nos salen? Pues fijaros que nos salen 23 especificaciones que vemos así muy rápidamente. Fijaros que están talladas por orden alfabético, no están, quizá pues, es mucho más visual ordenarlas de otra manera, pero aquí, como siempre, pues tenemos una serie de cosas genéricas, que son las funciones primarias, y una serie de cuestiones específicas, que son las funciones que la metodología SAE 1011 reconoce como secundarias. Bueno, pues tenemos en primer lugar la ausencia de síntomas de corrosión como una de esas funciones secundarias o genéricas, la baliza de señalización aeronáutica. Vemos que aquí tenemos la especificación, la función la tenemos justo al lado aquí. Entonces, ¿cuál es la función? Funcionar la baliza de navegación aérea de acuerdo con lo establecido. Esa baliza de navegación aérea es una lucecita que ahí, como son torres muy altas, pues las autoridades de navegación aérea nos obligan a iluminar, a señalizar para que un avión pues, pueda detectarla con facilidad y no se choque contra ella. Bueno, pues funcionar la baliza de acuerdo con lo establecido, estar las conexiones de cables con los sensores en perfecto estado, cimentación de la torre en perfecto estado, estar la puesta a tierra de rejes en perfecto estado, estar el cableado de los sensores en perfecto estado. Veis, distinguimos entre las conexiones y el cableado. Una cosa es que esté bien conectado y otra cosa es que el cable esté en buen estado. Estar la torre perfectamente fijada a la cimentación, estar correctamente identificado, presentar la torre de integridad estructural. Recordemos que el concepto de integridad estructural es que no presente elementos externos sueltos, rotos, desmontados, golpeados o deformados. Medir la dirección del viento con precisión y exactitud acorde a su especificación. Medir la humedad relativa con precisión y exactitud, medir la cantidad de lluvia caída con precisión y exactitud, medir la presión barométrica con precisión y exactitud, medir la temperatura ambiental y la velocidad del viento con precisión y exactitud. Estos son los parámetros
que nosotros tenemos, que son las funciones principales de esta torre. El resto son funciones generales o funciones secundarias. Estar correctamente nivelado verticalmente, estar la zona de la torre meteorológica limpia y ordenada, estar la pintura de señalización de torre en buen estado. Esta pintura de señalización es el principal elemento de visualización aeronáutica. Se pinta la torre pues normalmente en dos colores, blanco y rojo, y de manera que sea muy visible, ¿no? Durante el día. Disponer de una protección contra rayos efectiva, tener resistencia mecánica suficiente para resistir el ascenso de un operario. Voy a abrir aquí un poquito más. Fijaros que si quisiéramos detallar valores, unidades, límites superiores e inferiores, tendríamos dónde hacerlo. Aquí en este ejemplo pues no lo hemos detallado, pero si quisiéramos detallarlo podríamos hacerlo. Resistir velocidades de viento inferiores al valor especificado. Estas torres pues tienen unos vientos, tienen unos cables que lo unen a tierra y que sujetan la torre y que hacen que tenga la resistencia al viento especificada, ¿no? Tener la puesta a tierra de rajes una resistencia inferior a la máxima especificada. Impedir cortes con partes cortantes o punzantes. Fijaros, por ejemplo, que aquí cuando hablamos de la torre también tenemos que plantearnos los riesgos que tiene la torre. Bueno, pues uno de los riesgos es el de impedir cortes con partes cortantes o punzantes. Definimos si todas estas son las funciones, definimos los fallos como la negación de la función. Aquí tendríamos toda la lista de fallos, la paso despacito por si acaso queréis echarle un vistazo parando el vídeo, por ejemplo. Son 27 en total, 23 los fallos que hemos descrito. Y veamos los modos de fallo que hemos planteado para cada una. Fijaros que aquí voy a ir pasándolo, solo para que os quede constancia, cada una de ellas. Y vamos viendo cómo hemos ido indicando para cada fallo los diferentes modos de fallo que tenemos. Muy bien. ¿Qué nos sucede? Pues nos sucede que a veces un modo de fallo, recordemos una causa, provoca dos fallos distintos. Es decir, la misma causa puede causar más de un fallo. Entonces, el número de fallos a veces se nos repite. El mismo fallo está presente, el mismo modo de fallo está presente en dos fallos. Cada uno de estos modos de fallo, fijaros que lo que nos han salido en total son 66 modos de fallo. Bueno, pues para cada uno de estos modos de fallo hemos descrito la probabilidad y la visibilidad, porque hemos analizado esto que nos dice la norma, que tenemos que analizar la visibilidad y la probabilidad. Eso hemos visto que es algo característico del modo de fallo, de la causa. No es tan característico del fallo, sino de la causa que lo provoca. Así que hemos hablado de la probabilidad de que esa causa se presente y termine causando el fallo, porque el mismo fallo, dependiendo de la causa que tenga, pues tiene unas probabilidades u otras. Entonces nos ha parecido mucho más preciso evaluar la probabilidad en la causa y la visibilidad también en la causa que lo provoca, porque hay veces que un fallo, dependiendo de qué causa sea la que lo provoque, se hace más visible o menos visible. Hemos dado visibilidad a la causa. Lo detallo en un ejemplo. Imaginemos que la torre no tiene la resistencia adecuada, pero que no tenga la resistencia adecuada puede ocurrir porque tenga un peldaño suelto o porque tenga un viento suelto. La visibilidad es una característica del modo de fallo, de la causa. No es tanto una característica del fallo, es una característica del modo de fallo. Así que la probabilidad la hemos identificado en el modo de fallo. Aquí, como vemos, para cada uno hemos evaluado la probabilidad de que ocurra. Veamos ahora cómo evaluamos el fallo. ¿Qué es lo que evaluamos en el fallo? La consecuencia.
es decir, la gravedad de ese fallo. Y tal y como nos dice la norma SAE JA 1011, nosotros tenemos que considerar diferentes aspectos y vamos a considerar lo más grave que nos suceda en cada uno de ellos. Es decir, si algo ya nos sale muy grave por seguridad, nos da igual lo que nos salga en el resto de los parámetros, de los otros 4 parámetros que vamos a analizar, ya vamos a considerar que es muy grave. Es decir, siempre vamos a considerar la peor situación de los 5 aspectos analizados, y esa va a ser la gravedad de ese fallo. Lo explico aquí mejor en este ejemplo. Nosotros tenemos que evaluar en la gravedad, es decir, la consecuencia, vamos a analizar el impacto en la seguridad, el impacto ambiental, el impacto en la calidad, en la producción o en el coste de reparación. Aquí tenemos una serie de respuestas posibles. Estas respuestas las tendremos que configurar cuando empezamos a hacer el análisis RCM, justo cuando empezamos a hacer el análisis RCM. Y para ello nos vamos a inicio, a configuración inicial, y en evaluación podemos poner estas frases. En estas frases tendremos que poner todas las frases que se nos ocurran, no tienen por qué ser 4, pueden ser 1000, pero a cada una le vamos a tener que asignar un valor. Si le asignamos el valor 1000, quiere decir que es muy grave. Si le asignamos el valor 100, quiere decir que es grave. Si le asignamos el valor 10, es leve o moderado. Y en cambio, si le asignamos el valor 1, es que no tiene consecuencias en ese aspecto. Y eso mismo lo hacemos en la seguridad, en el impacto ambiental, en la calidad, en la producción y en el coste de reparación. Estas frases, entonces, son configurables por el usuario, y el facilitador de RCM y el propietario del bien, propietario de la instalación que estamos analizando, tiene que estar de acuerdo con estas frases. Como os digo, podemos poner todas las frases que queramos, pero tenemos que una frase y un valor dentro de los 4 posibles. Muy grave, 1000, grave, 100, leve o moderado, 10, sin consecuencia, 1. Y después lo que hará el algoritmo interno del programa es seleccionar cuál es la situación más grave de los 5 parámetros analizados. Bueno, supongamos que ya hemos analizado, que ya hemos configurado estas frases. Las frases vienen ahora mismo, pues las hemos puesto con unos de una manera muy estándar, que vale para muchas instalaciones, pero después cada usuario lo que tiene que hacer es configurarse a su gusto estas frases. Aquí en seguridad pues hemos dado 4 situaciones, en impacto ambiental 4 situaciones, en calidad, bueno, pues en este caso no hemos analizado esto de la calidad, solo hemos analizado un solo valor. Estas frases, como digo, tendremos que personalizarlas para cada caso. Vamos a ver cómo hemos utilizado las frases en nuestra aplicación. Bien, vamos a valorar no impedir cortes con partes cortantes o punzantes. Analizamos la gravedad en el fallo. Entonces decimos no impedir cortes con partes cortantes o punzantes, pues puede causar daños o lesiones graves. ¿Tiene impacto ambiental? No, no supone ningún impacto ambiental. ¿Tiene en la calidad de la medición? Pues no. En producción, pues no afecta a la producción. Y el coste de reparación, pues vamos a considerar que es un coste de reparación bajo, el reparar esas cosas que pueden haber quedado al descubierto. Claro, ¿qué ocurre? Pues que nos ha calificado como grave. Si nosotros metemos esta valoración en ese ítem grave, pues ya la tenemos. Eso lo tenemos que ir haciendo en cada una de ellas. Tener la puesta a tierra de herrajes una resistencia inferior a la máxima especificada. Que no tiene una resistencia, ¿qué puede ocurrir? Que podemos considerar lesiones graves o provocar un accidente mortal. Consideremos que es un accidente mortal. No tiene impacto ambiental, la calidad del producto no se ve afectada, la producción no afecta a la producción y el coste de reparación pues es un coste bajo. Bueno, pues aquí la consideramos que es muy grave. Si hay, por ejemplo, varias no medir, vamos a considerar todas estas a la vez, porque podemos hacer simultáneamente, podemos ver la gravedad de varias de ellas. Pues en cuanto a la seguridad, pues no afecta a la seguridad. En cuanto al impacto ambiental, no afecta al impacto ambiental. En cuanto a la calidad, bueno, pues como no es un producto, no afecta a la calidad del producto.
En cuanto a la producción, bueno, pues puede suponer una parada en la instalación porque los datos que a nosotros no pueden valernos y puede suponernos o una parada de corta duración o una parada de larga duración. Vamos a suponer que es una parada de larga duración. Probablemente tendríamos que buscar aquí una frase para adaptarla mejor a la torre meteorológica. Quizá esta no sea la más adecuada. Y el coste de reparación, pues pensemos que puede ser este. Vale, pues esto hemos considerado que para todas estas es grave. Vamos a hacer de una manera más o menos rápida todas las demás, no va a ser real. Pensemos que esto no causa daños de ningún tipo, que no supone ningún impacto ambiental, que en cuanto a la calidad no afecta a la calidad, que supone una parada de larga duración y que tiene un coste de reparación de entre 5 y 30.000. Vale. Pues supongamos que todas estas, y vamos a hacer algo parecido con todas estas, ya os digo que no está bien hecho, no lo hemos hecho simplemente para continuar viendo el ejemplo, ¿no? Leves, impacto ambiental leve, me lo estoy inventando, no le echéis mucha cuenta a esto y que tiene un coste de reparación de 1.000. Los guardamos, ya tenemos valorados todos nuestros fallos. Pues ahora tenemos que ir a valorar los modos de fallo. Los modos de fallo suelen ser mucho más, pero tiene una ventaja, y es que si utilizamos la base de datos que viene en el programa en RCM3, todo lo que nosotros traigamos de la base de datos ya viene valorado, ya viene la valoración de la visibilidad, que es común, o la valoración de la probabilidad, que también la hemos considerado común, nos la trae. Solo tenemos que revisar para ver que estamos de acuerdo. Y al valorar, también nos va a traer la gravedad del fallo asociado a ese modo de fallo, de manera que podamos valorar conjuntamente tanto la probabilidad de que ocurra como la gravedad. La matriz de evaluación es esta. Aquí tenemos la gravedad y aquí tenemos la probabilidad. De acuerdo con eso, le vamos a otorgar una calificación de criticidad con estos 4 valores: insignificante, si no tenemos que considerar ese modo de fallo y no tenemos que adoptar ningún tipo de medida; tolerable, si entendemos que nos puede suceder y solo tendremos que reaccionar en caso de que suceda, solo tendremos que reparar; significativo, que significará que tenemos que adoptar una serie de medidas para visualizarlo y para por lo menos evitar las causas; y crítico significa que tenemos que evitar a toda costa que eso suceda. Con la valoración de la gravedad que nos viene del fallo y con la valoración de la probabilidad que nos viene del modo de fallo, nosotros tenemos de una manera muy rápida una valoración de ese modo de fallo, de esa causa que provoca un fallo. Recordemos, valoramos causas. Entonces, a partir de esa causa, nosotros, como vamos a actuar en las causas, pues tendremos que determinar medidas preventivas. ¿Y para qué nos vale esto de valorar? Porque ahora tendremos que adoptar medidas preventivas acordes con la importancia que tiene cada modo de fallo. No podemos matar moscas a cañonazos, no podemos decidir, pues, no sé, adquirir una locomotora de tren para evitar que el cristal se ensucie, por ejemplo, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que adoptar medidas acordes con la importancia que tiene cada fallo. Así que nosotros, cuando un fallo es crítico, lo que decimos es que podemos adoptar una estrategia sistemática. Es decir, podemos hacer el tope de gama, podemos hacer cosas que impliquen incluso la sustitución sistemática de piezas por horas de funcionamiento. Tenemos que valorarlo, si merece la pena o no merece la pena, pero podremos llegar hasta ahí. En cambio, si decimos condicional, no podemos plantearnos la sustitución sistemática. Siempre tendremos que plantearnos el hacer una medida que compruebe el estado en el que está y si tenemos que sustituir la pieza o no tenemos que sustituir la pieza. Si en cambio hablamos de una estrategia correctiva, pues hablamos de una estrategia en la que solo tenemos que reaccionar
al fallo. No podemos hacer ninguna cosa que no sea una simple inspección sensorial rápida y que tenga un coste bajo. Es decir, ¿para qué nos sirve analizar? Nos sirve para determinar las medidas preventivas que queremos hacer. Aquí esta tabla lo que nos dice es que para este modo de fallo tendremos que, en principio, plantearnos que es un modo de fallo no visible, es un fallo oculto, con lo cual tenemos que hacerle un tratamiento diferenciado, y ese tratamiento diferenciado implicará visualizar hacer que se manifieste este modo de fallo. Claro, ¿con qué técnica? Pues de acuerdo con la valoración que tenga, una técnica, cualquier técnica si es crítico, y técnicas baratas si es significativo, o una técnica muy elemental, una simple inspección visual rápida en caso de que el fallo sea tolerable. Bueno, pues aquí vemos que tenemos dos informaciones importantes, una es la visibilidad y otra es la estrategia que tendremos que seguir. Bueno, pues para cada modo de fallo tendremos ya la pista necesaria para poder valorar esos modos de fallo, esos fallos y esos modos de fallo. Pues el siguiente vídeo va a estar dedicado a las medidas preventivas, a esas medidas que tenemos que adoptar para gestionar esa causa, ese modo de fallo. Recordemos que lo que pretendemos es gestionar las causas, no los fallos en sí mismos, sino las causas que los producen. Es mucho más efectivo gestionar las causas. Así que si pincháis en el enlace que os aparece aquí arriba o que os aparece aquí en la descripción, veréis cómo enlazamos con las medidas preventivas y cómo determinamos las medidas preventivas.